El Señor Jesucristo les bendiga a todos y cada uno de los que están escuchando este video. Quiero empezar felicitando a Caleb Menoscal, quien ha recibido el nombre de Jesús en su vida. En días pasados se bautizó tomando el nombre de Jesús para la salvación de su alma y para ser hecho hijo de Dios. Una decisión, la más importante de todas, es la que este jovencito ha tomado. Esta decisión es más importante que qué voy a estudiar, dónde voy a vivir, con quién me voy a casar, cuántos hijos voy a tener. La decisión de asegurar el alma para vida eterna es la más importante. La salvación de nuestra alma es lo más importante de todo lo que nosotros podamos hacer en nuestra tierra. Tanto que si en esta tierra alcanzamos méritos y cosas grandes, pero nuestra alma no ha sido salvada por el Señor Jesucristo, lo hemos perdido absolutamente todo. Un saludo muy cordial también para las hermanas Vera Gallardo y toda su parentela, para Ervin Jiménez y su preciosa familia, para Isidro Gallardo, para Iris González, para su esposo Gabriel Mosquera. También un saludo muy especial a todos los amigos y hermanos en Cristo que reciben este video y que también lo comparten con otras personas o lo escuchan en compañía de personas en su familia, en su trabajo o sus amigos. Que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente. La semana anterior estuvimos llevando un tema muy especial, la importancia de congregarnos y los beneficios espirituales que tiene para nuestra alma el congregarnos a llevar culto a nuestro Dios. En esta preciosa oportunidad hablaremos de algo también muy especial, la oración. La oración. Antes de adentrarnos en esta enseñanza de la oración, vamos a orar. Vamos a poner esta enseñanza en las manos del Señor Jesucristo. Que Él sea abriendo nuestros corazones y que sea también usando mi vida para el beneficio de todos los que escuchen este video, esta enseñanza. Soberano Dios y buen Padre Celestial, en esta preciosa mañana que nos concedes, mi Señor Jesucristo, te alabamos y bendecimos tu nombre glorioso. Reconocemos, mi Señor, que tú nos has prestado este día para poder llevar esta enseñanza santa y te damos las gracias, mi Dios maravilloso. Suplicándote, buen Dios, que tú seas, mi Señor Jesucristo, obrando en el corazón, en la mente, en el pensamiento de cada persona que escuche este video, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mi boca como un canal de bendición, Padre, a través del cual tu palabra fluya como ríos, mi Señor. Te suplicamos, Señor Jesucristo, que tú seas obrando y en cada persona, Señor, que escuche este video, nazca, Señor, ese querer como el hacer por tu buena voluntad de orar cada día más. Señor, te lo pedimos en tu santo y precioso nombre, Jesús, y te damos las gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Acompáñenme a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Como siempre les digo, si no tiene la Biblia, pause el video y vaya a buscarla, porque es necesario que usted lea la palabra de Dios y que compruebe con sus ojos que lo que se le está hablando existe en la palabra de Dios.
Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar, orad sin cesar. Gloria a Dios. El concepto más definido de orar es hablar con Dios, o conversar con Dios, o comunicarnos con Dios. Ese es el concepto más difundido cuando hablamos de qué es la oración. Pero orar no es solamente simplemente conversar o hablar con Dios. Para hablar con Dios, para conversar con Él, hay que hacerlo con reverencia. Es decir, hay que hacerlo con respeto, reconociendo y entendiendo cuán grande, maravilloso, especial y santo es ese ser al cual me estoy dirigiendo. Es ese Dios único y maravilloso con el cual estoy hablando. Gloria al Señor. Cuando oramos debemos de hacerlo también con humildad. Con humildad. Gloria al Señor Jesucristo. No podemos orar o dirigirnos ante Dios con altivez, con grosería, con soberbia, pensando que de esta manera vamos nosotros a ser escuchados por Él. De ninguna manera. Yo quisiera que me acompañen a San Lucas, en el libro de San Lucas, capítulo 18. San Lucas, capítulo 18. Y vamos a dar lectura desde el verso 9 hasta el verso 14. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Alabanza sea el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús, a través de este pasaje, nos ilustra un ejemplo de cómo un fariseo altivo estaba orando en el templo, alguien que menospreciaba a los demás, alguien que se creía mejor. Y nos dice la Escritura que la oración de este hombre no fue escuchada por Dios. Pero en ese mismo templo estaba un publicano también orando. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos en la época de nuestro Señor Jesucristo. Ellos trabajaban para el Imperio Romano a pesar de ser judíos, por lo cual los judíos los tenían como traidores de su patria, ya que cuando ellos recolectaban los impuestos, solían cobrar más allá de lo que era lo legal o lo permitido. De esta manera enriquecían al Imperio Romano, por lo cual los judíos, a pesar de que los publicanos también eran judíos, los tenían por gente despreciable.
Sin embargo, este publicano se humilla y empieza en su oración a pedirle a Dios perdón por sus maldades, a reconocer que él no estaba haciendo lo correcto, a pedirle al Señor que lo perdone. Y dice la Escritura que este hombre regresó a su casa perdonado por Dios. Pero el que se acercó de manera altiva y de manera grosera no fue escuchado por Dios. Sencillamente él pensaba que estaba orando, pero estaba hablando solo. Por eso cuán importante es la humildad cuando oramos. Cuán importante es la humildad cuando oramos. Hay algo que también es muy importante cuando oramos. La perseverancia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, la perseverancia. En el versículo que nosotros leímos al inicio de la enseñanza, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, decía: orad sin cesar. Gloria a Dios. La palabra orar es un verbo y está en modo imperativo, es decir, que indica un mandato, una orden, algo que debe de hacerse, algo que debe de cumplirse, como por ejemplo, sentaos, callad, id, venid, haced, son órdenes. Aquí el Señor nos está mandando a orar, gloria a Dios. Y cuando dice sin cesar, quiere decir que en nuestras vidas no debe de haber un solo día que pasemos sin orar. No puede haber un día en la vida del creyente o de esa persona que quiere tener una relación victoriosa con el Señor Jesucristo, una comunión perfecta con Dios. No puede haber un día sin orar. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Porque conversar con Dios, porque orar para el alma del hombre, para el alma del creyente, es algo tan vital como respirar. Hay cosas que para el ser humano son vitales, como tomar agua o alimentarnos. Pero ¿por qué escojo comparar la oración con respirar? Usted puede pasar varios días sin comer. Aunque alimentarse es vital, usted puede pasar varios días sin comer. Aunque tomar agua es vital, usted puede pasar varios días sin tomar agua. Pero usted no puede pasar varios días sin respirar. Sencillamente desde el momento en que deja de respirar, deja de existir. Así de vital es la oración para nuestra alma. Así de vital es la oración para nuestra relación con Dios. Comunicarnos y hablar con Dios es vital para nuestra vida como creyentes, para nuestro ser, para nuestra alma. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué tanto debemos de orar? ¿Qué tanto debemos de orar? Acompáñenme a leer en el libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 17. Salmos capítulo 55, versículo 17 dice lo siguiente: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Gloria al nombre del Señor. Repitamos este precioso verso. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Gloria al nombre del Señor Jesús. Este verso de la palabra nos lleva a entender que en nuestro diario vivir
como una meta debería estar el propósito de orar 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche, tal como lo explica este salmista. Pero eso es un ejemplo, una base de cuántas veces podemos hablar con el Señor. Pero cuando hablamos de orar o de conversar con el Señor, no debemos limitarnos, porque sencillamente nosotros podemos pasar comunicados con Dios durante todo el día. Si hablamos de orar en una manera privada, podemos buscar ese lugar íntimo, ese cuarto, ese lugar donde estamos a solas, y allí podemos sacar un tiempo y hablar con Él a solas. De esta manera lo podríamos hacer 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero cuando hablamos de comunicarnos con Él y permanecer comunicados con Él, nosotros descubrimos que podemos orar en cualquier momento del día. No importa la situación, lo que estemos haciendo, lo que estemos viviendo, porque también el Señor escucha nuestros pensamientos. Él sabe todo lo que pensamos. Él puede escuchar aún lo que no ha salido de nuestra boca. Por eso que podemos también orar, aún cuando estamos yendo rumbo al trabajo, ya sea en el bus o ya sea conduciendo nuestro vehículo. Ahí en nuestra mente podemos estar hablando con el Señor, podemos estar orando y conversando con Él. O cuando estamos haciendo las cosas en nuestro hogar, cuando estamos lavando los platos o estamos cocinando, podemos también estar conversando con el Señor. Por lo cual, el orar 3 veces al día sería como una base necesaria, pero no para que nosotros nos limitemos, porque podemos conversar con el Señor todo el tiempo, durante todos los momentos de nuestro día, ya que también Él escucha nuestros pensamientos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que con Dios nosotros no tenemos una relación limitada o una relación encerrada. Sencillamente nuestro Dios es ilimitado y nuestra relación con Él también de la misma manera debe ser ilimitada. Gloria a Dios. Vamos ahora también a ver cómo no debemos de orar. Cómo no debemos de orar. Acompáñenme a leer Mateo capítulo 6, versos 7 al 8. Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8. Dice la palabra del Señor: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. No debemos de repetir textos aprendidos. La oración no es algo de aprenderse un texto y repetirlo de memoria todos los días. No, mis estimados. En muchas de las religiones se han creado textos para que la gente se aprenda de memoria. La oración del chofer, la oración de la mañana, la oración de la noche, la oración para protección, la oración para ayuda en la enfermedad y así sucesivamente. Y se le da a la persona para que la persona se aprenda ese texto repetido y de esta manera piense que está orando. Pero recordemos quién es el que habló estas palabras de este pasaje de Mateo 6. El que está hablando es el mismo Señor Jesucristo. Es el Dios al cual nos dirigimos en la oración.
Él mismo dice, esas vanas repeticiones no me agradan. Solamente usted piense en un esposo que le dice a su esposa todas las mañanas las mismas palabras. Buenos días, sírveme el desayuno, regreso a las 7, hasta luego. Al siguiente día, buenos días, sírveme el desayuno, regreso a las 7, hasta luego. Buenos días, sírveme el desayuno, regreso a las 7, hasta luego. Es lógico que esa relación no va a sobrevivir, porque sencillamente esa esposa va a pensar, algo le sucede, o tiene alguna dificultad o alguna deficiencia, algo que no lo permite comunicarse conmigo, esa relación no va a resistir. Porque las comunicaciones excelentes forman parte de una relación exitosa. De asimismo, de una excelente oración, de aprendernos a comunicar con nuestro Dios, también hace que nuestra relación con Él sea saludable, sea exitosa. Por eso el Señor dice, no usen vanas repeticiones. No se aprendan pedazos de textos y me los reciten como que si eso es hablar conmigo, porque eso no me agrada. Así dice Dios. También otras de las cosas que no debemos de hacer es tomar la oración como un momento en que me presento ante Dios con una lista de necesidades básicas fisiológicas. Señor, dame comida. Señor, dame zapatos. Señor, dame vestidos. Señor, necesito la plata para el alquiler. Señor, necesito pagar la letra de la moto. Señor, esto, Señor, otro, Señor, otro. Gracias, amén. No. Dice el Señor, yo soy vuestro Padre Celestial. Y yo sé muy bien las necesidades que vosotros tenéis. Hay un espacio en la oración donde nosotros podemos presentar nuestras peticiones y necesidades, pero sabiendo y entendiendo que el Señor cubre nuestras necesidades básicas. Habrá momentos, claro, en que usted puede acercarse en oración y decirle, Señor, me está pasando esto. Estoy desempleado, Padre, y estoy pasando ciertas necesidades, ayúdeme. Claro que esto es una manera más distinta de presentar nuestra necesidad. Y es muy tedioso que usted se presente solo con una lista de necesidades económicas. Imagínese a un padre cuyo hijo se le acerca y le habla solamente para pedirle algo material. Papá, buenos días, dame $1, quiero comprar esto. Al otro día, papá, buenos días, dame $10, necesito pagar esto. Papá, buenos días, por favor, dame $15, necesito pagar esto, comprar esto. Es lógico que allí no hay una relación saludable entre padre e hijo. Ese padre va a decir, este hijo mío no me ama. Sencillamente se acerca a mí para pedirme algo que necesita y después ni siquiera en cuenta me toma. Es lógico que si a un papá como usted o a una mamá, en este caso una dama, eso le moleste o le fastidia, decir mi hijo solamente se acerca a mí cuando necesita algo económico, cuando necesita dinero y después del resto ni siquiera le importo. Piense que el Señor también lo dice así en su palabra, que no debemos hacer esto y tomar la oración como si es un medio para presentarnos y pedir solamente necesidades fisiológicas básicas económicas de nuestro diario vivir. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahora sí a ver cómo debemos de orar. ¿Cómo debemos de orar? En Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, hay un modelo de oración. Ese modelo de oración que ha sido difundido y conocido como el Padre Nuestro, y que de mala manera ha sido utilizado para que la gente se lo aprenda como un texto repetitivo, de lo cual ya vimos que al Señor Jesucristo no le agrada eso. Cuando Él enseñó esto a sus discípulos para que pudiesen aprender a orar, es para que tomaran esa base como un modelo,
para que ellos pudieran ver las partes que pueden o van dentro de una oración o de una conversación con Dios. Y puedan a partir de ese modelo o de esa base desarrollar una oración agradable a Dios. Aprender a orar, aprender a comunicarse con Dios. Entonces vamos viendo de qué partes consta este modelo de oración. Vamos a leer en Mateo 6, verso 9. Mateo 6, verso 9 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Observemos allí las expresiones Padre nuestro. Padre nuestro. Qué lindo es poderle decir a Dios Padre nuestro. Indica propiedad, Padre mío, Padre nuestro. Dios no es un ser distante del hombre. No. Dios es el origen de la existencia de cada ser humano. Es más, ese aliento de vida por medio del cual tú te mantienes y existes, es Él que te lo dio. Por eso vives, por eso existes, por eso respiras, por eso andas. Gloria al Señor. Pero cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Dios y como nuestro Salvador en nuestro corazón, renunciando al pecado y a lo malo para vivir en obediencia a Él y a su palabra, Él se convierte más allá en ser nuestro creador y el origen de nuestra existencia. Él se convierte en nuestro Padre celestial, nuestro Padre. Y es un Padre amoroso, es un Padre compasivo, es un Padre misericordioso, al cual podemos acercarnos en oración confiadamente, al cual podemos y debemos de dirigirnos con amor, con afecto, con cariño, reconociendo quién es Él, reconociendo su grandeza, reconociendo su poderío, reconociendo su excelencia. Gloria a Dios. Miremos la frase: santificado sea tu nombre. La frase santificado sea tu nombre nos indica que en la oración nosotros podemos alabar a nuestro Señor, exaltarle por sus grandes maravillas, exaltarle y alabarle por su bondad infinita, por todo lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará por nosotros. Podemos dentro de la oración alabar también al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora prosigamos con lo que hay en el modelo de oración. Mateo capítulo 6, verso 10, el siguiente verso, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La expresión venga tu reino, esta frase se refiere a que siempre en la oración debemos de pedirle a Dios que Él siga salvando y que Él siga obrando en nuevas almas el milagro glorioso de la salvación. Recordemos que cuando una persona recibe la salvación del Señor Jesucristo, es sacada de las tinieblas y del dominio de Satanás y es colocada en el reino de Dios. Esa persona ya no está bajo la influencia del maligno ni el dominio de su pecado, sino que ahora está bajo el dominio de este Rey maravilloso, de este Rey de gloria que se llama Jesucristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas y único y suficiente Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas. Entonces, cuando nosotros oramos, debemos de también en la oración pedirle al Señor Jesucristo que respalde la obra evangelizadora de la iglesia, que bendiga a los ministros que están predicando, que use sus labios, que use sus bocas, para que su palabra siga llegando a nuevas vidas, a nuevos hogares,
Que el Señor siga abriendo el entendimiento, que el Señor siga abriendo el corazón del hombre y penetrando hasta lo más íntimo de ese ser para que esa alma pueda ser salvo a través de escuchar el mensaje glorioso del Evangelio. Esto no puede faltar en nuestras oraciones. Bendito sea el Señor, gloria a Dios, alabanza sea el Señor. Miremos la expresión hágase tu voluntad. Siempre debemos de buscar hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra. Recordemos que Dios es omnisciente, es decir, que Él lo sabe todo. Él sabe lo que nos hace bien y lo que no nos hace bien. Dios tiene presciencia. La presciencia es el conocimiento que Dios tiene del futuro antes de que las cosas sucedan. Por lo cual Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y muchas veces cuando nosotros en oración pedimos o exponemos una necesidad, hay cosas que sencillamente a nuestra vida no le convienen. Que parece bien que las estemos pidiendo, pero que Dios sabe que a la larga nos van a hacer más mal de lo que nosotros pensamos que nos puede estar haciendo bien. Y en eso Él no nos concede, porque Él nos ama y no quiere que nosotros seamos destruidos. Al contrario, Él quiere ayudarnos y socorrernos, no destruirnos. Por eso debemos, antes de expresar nuestras necesidades, pedirle al Señor: Señor Jesús, haz tu voluntad. Tú lo conoces todo, tú lo sabes todo, tú entiendes lo que yo no entiendo, tú ves lo que yo no puedo ver. Por eso te pido, Señor, que tu voluntad sea por sobre la mía, que tu voluntad se haga en mi familia, que tu voluntad se haga en el trabajo donde yo asisto, que tu voluntad se haga en los hermanos de la congregación, que tu voluntad se haga en esta nación donde estoy viviendo. Cuán precioso es pedir que el Señor haga su voluntad, porque Él no se equivoca. La voluntad del Señor es agradable, es perfecta, es buena en gran manera. Gloria al Señor Jesús. Ahora miremos Mateo 6:11. El siguiente versículo de la palabra dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vemos aquí que ahora viene el espacio para nuestras necesidades. Como les dije en la oración, si hay un espacio para poner nuestras necesidades y nuestras peticiones. Esa expresión, el pan nuestro de cada día. Recordemos que no solamente del pan físico vive el hombre, sino también de cada palabra que sale de la boca de Dios. De eso vive el alma del hombre. Por eso cuando el Señor Jesucristo le está enseñando a orar a sus discípulos, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es diciéndole: aprendan a pedir, no solamente por sus necesidades físicas, sino por sus necesidades espirituales, que son más importantes muchas veces que las físicas. Cuán importante es pedirle al Señor paz. Cuán importante es pedirle al Señor su carácter santo en nuestra vida. Cuán importante es pedirle al Señor que en nuestra vida no se hallada mentira ni cosa injusta. Amén. Así también las necesidades físicas, materiales, emocionales que llegan a nuestra vida. A Él le podemos conversar absolutamente todo. A Él no le podemos ni le debemos esconder nada. Debemos presentarnos ante Él tal como somos, porque Él discierne nuestros pensamientos y conoce las intenciones de nuestro corazón. Amén. Por lo cual podemos acercarnos confiadamente y expresarles nuestras necesidades, tanto las espirituales, las físicas, las materiales, las emocionales.
y no solamente las nuestras. Cuán bueno es que en nuestra vida no haya ese egoísmo, que la oración solamente sea por nosotros. Podemos pedir por nuestra familia, por esa persona que conocemos que está atravesando dificultad, por los hermanos de la iglesia. Podemos pedir por nuestros gobernantes y autoridades para que no caigan en corrupción, para que no extiendan sus manos al mal, para que Satanás no use sus vidas y la nación sea perjudicada. Hay tantas cosas bonitas y maravillosas que expresarle a nuestro Dios en ese espacio de las peticiones. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mateo 6:12. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas. Aquí el Señor Jesucristo está enseñándonos a que siempre debemos de pedir perdón por nuestras ofensas. Cada pecado que nosotros cometemos es una ofensa a Dios. Y muchas veces en nuestra vida como creyente ofendemos a Dios aún sin darnos cuenta. Con una mala mirada, con una mala expresión, con una palabra más mal dicha que ofendió a otra persona, aunque esa persona no nos lo dijo. Con un mal pensamiento, con algo hecho con una intención no buena. Muchas veces ofendemos a Dios durante el día. Y muchas veces no confesamos y pedimos perdón por esa ofensa, por ese pecado. Y ese pecado y esa ofensa va quedando allí y se va convirtiendo en un obstáculo para nuestra relación con Dios, en un obstáculo para nuestra oración. Porque se va convirtiendo como en un ladrillo que usted va colocando en la pared, ladrillo sobre ladrillo, ofensa tras ofensa que no ha sido confesada a diario, y se construye algo grande como es una muralla. Por eso a diario debemos en oración decirle al Señor que nos perdone. Y que si en ese día cometimos una ofensa de la cual no nos dimos cuenta, que nos la haga ver, que la coloque en nuestro pensamiento el momento justo en que lo ofendimos, para no volverlo a hacer, para procurar no volverlo a ofender de esa manera como le ofendimos. Recordemos que Él de nosotros lo sabe todo y lo conoce todo. Amén, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero aquí hay algo tan maravilloso, algo tan importante, que dice: perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor Jesús también nos enseña lo bueno de perdonar a quien nos ha ofendido, reconociendo que la salvación que Él vino a darnos, la base de esta salvación gloriosa, es el perdón que nuestro Señor Jesucristo le ha dado a nuestra vida de todos nuestros pecados y el perdón de todas nuestras maldades y de nuestras ofensas. Y el Señor nos dice: si yo los he perdonado así, ustedes deben perdonar al que les ha ofendido. Más adelante de este mismo pasaje dice el Señor: porque si no perdonáis a quien os ha ofendido, yo tampoco entonces podré perdonarlos. Así que es muy importante, amado amigo que me escuchas, amado hermano en Cristo, si alguien te ha ofendido, perdónalo. Y no dejes que esa falta de perdón dañe tu relación más preciosa y más hermosa, que es la relación con nuestro Señor Jesucristo.
Porque en algún momento, aunque todos nos dejaren, como dice la Biblia, aun si mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. O sea, con todo Dios va a estar conmigo. O sea, es la relación más importante, la que no debemos permitir por nada ni nadie que se rompa, la que no debemos permitir que esté herida o que se caiga y ya no exista esa relación con nuestro Dios. Es la que más debemos de cuidar. Así sea por muy grave la ofensa que nos hayan hecho, aprendamos a perdonar. Aunque cueste en algún momento perdonar, en el Señor Jesús podemos encontrar la ayuda suficiente para poder perdonar. Y de esta manera nuestra vida, nuestra relación con el Señor esté viva y fortalecida, ya que no hay ese impedimento de la falta de perdón que nos impide también ser perdonados por nuestro Dios. Gloria al Señor Jesucristo, alabado sea su santo nombre. Mateo 6:11, otra de las cosas maravillosas que forman parte de la oración, nos dice la palabra de Dios: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Esa frase, y no nos metas en tentación. Eso no está diciendo que el Señor Jesucristo nos tienta para que nosotros caigamos en pecado y hagamos lo malo, no. Cuando usted lee Mateo capítulo 4, se da cuenta que el diablo es el tentador de las almas, el que busca tentar al hombre para que el hombre caiga y sea destruido. Pero el Señor Jesucristo no es tentador. Él no tienta a nadie porque Él aborrece que el hombre caiga en pecado. Lo que esa frase está diciendo allí es que debemos pedirle al Señor socorro si estamos siendo tentados y que nos ayude si estamos siendo probados. La tentación viene a nuestras vidas cuando también en nuestro ser hay deseo de hacer lo malo todavía. Eso se llama concupiscencia. Y la persona cae en la tentación cuando la concupiscencia no ha sido puesta en la presencia del Señor para ser lavada, para ser sacada, para ser limpiada de nuestra vida y para que nuestra vida esté sujeta a Dios. Por eso es bueno orar, para que nuestra vida no esté llena de concupiscencia y deseos malignos. Y de esta manera no caigamos en tentación. En cambio, la prueba son esas dificultades de nuestro diario vivir. Muchas veces somos probados para ver cómo es nuestra fe. Dios prueba al creyente para ver cómo es su fe, si su fe sale como el oro, si después de esa prueba sigue confiando en Dios, si después de esa prueba sigue creyendo en Dios o si en medio de esa prueba sencillamente se aparta. Esas son cosas distintas. Pero en la Biblia nos enseña, el Señor Jesucristo mismo nos enseña, que sea que estemos tentados por el enemigo, o sea que estemos pasando una prueba, oremos y pidámosle al Señor Jesucristo: Señor, socórreme para no caer en tentación. Señor, ayúdame en esta prueba que estoy viviendo para no fallarte, Señor Jesús, sino para que nuestra fe se fortalezca y aún después de esta prueba yo siga confiando más en ti, creyendo más en ti. Aleluya, gloria al Señor. No importa lo que esté pasando y lo que esté viviendo, yo siga confiando que tú estás conmigo y que nunca me abandonarás como tú lo has prometido. Mire todo lo que encierra esa frase: no nos metas en tentación. Y a veces lo repetimos, o la persona que se aprendía el Padre Nuestro lo repetía y lo repetía y lo repetía sin ver exactamente lo que significa y cómo se debe de pedir.
Gloria a Dios. Y líbranos del mal. Líbranos del mal. Cuánta especie de mal está azotando la tierra. Cada día la mente de Satanás crea nuevos males que azotan la humanidad. Pero nosotros no podemos vivir con los ojos cerrados o fingiendo que eso no pasa. Extorsiones, secuestros, envidias, homicidios, vacunación, corrupción en las altas esferas, calumnias en medio de un trabajo para que la persona salga, caiga, tantas cosas, tanta especie de mal. Pero qué bueno es decirle, Señor, guárdame del mal, guarda a mi familia del mal. Señor, ten misericordia, cúbrenos, Padre Santo. Que tus manos se conviertan en un refugio para nuestras vidas donde el mal no nos alcance, Señor. Que no seamos presa fácil del enemigo y de todo el mal que él quiere hacer para destruirnos. Cuán bueno es pedir, líbranos del mal, Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y ahí viene algo también muy glorioso, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Aquí nos enseña que debemos glorificar a Dios, reconociendo que Él es el único que nos puede socorrer en la tentación, que nos puede fortalecer en la prueba, que nos puede librar del mal, que nos puede ayudar en esa necesidad que estamos pasando, el único que puede seguir salvando a las almas, el único que puede y debe hacer su voluntad gloriosa sobre nuestras vidas. Entonces en ese final de la oración debemos de alabar su nombre, debemos de agradecerle y reconocer que confiamos en Él, en su grandeza, en que va a contestarnos de la manera según sea su voluntad, pero que estamos esperando firmemente en que Él algo hará, porque confiamos en Él. Gloria al Señor. Finalmente, que no debe faltar en nuestra oración. Algo que no debe faltar en nuestra oración. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Confiar en Dios es lo más importante cuando nos presentamos en oración. La misma Biblia en el mismo verso de Hebreos 11:6 dice, porque la fe es necesaria, o sea, porque es necesario. Gloria a Dios. La fe nos lleva a creer que Dios existe, que aunque no le vemos, Él es real. La fe nos lleva a creerle a Dios y a sus promesas, a creer en su poder y en su grandeza, a creer en su amor y en que lo que Él quiere para nuestras almas es lo mejor. La fe nos lleva a confiar total y absolutamente en Dios y que lo que estamos pidiendo no está cayendo en el vacío, que estamos hablando con alguien que nos escucha, a quien nuestra vida le importa, a quien nuestro ser le interesa. Por eso es que no podemos acercarnos a Él sin confiar en Él, porque lo dice la Escritura, si alguien no tiene fe, es imposible agradar a Dios. Es imposible orar y agradar a Dios con esa oración porque el Señor sabe si confiamos o no confiamos en Él. Gloria al Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que Él es galardonador de los que le buscan. Si nosotros le buscamos con fe, confiados,
creyendo en que mi oración no está siendo tirada al viento, en que ese tiempo no lo estoy perdiendo. Al contrario, el tiempo que yo uso para orar, para conversar con mi Dios, es el mejor tiempo que yo empleo en el día. Porque cuando estoy orando, estoy poniendo y alineando mi vida a la voluntad de Dios. Porque cuando estoy orando, estoy cubriendo todas las áreas de mi ser. Estoy cubriendo mi existencia, estoy cubriendo mi familia, estoy cubriendo a mis hermanos en Cristo, estoy cubriendo mi entorno laboral, estoy cubriendo mi entorno social, estoy cubriendo mi nación. Cuando estoy orando, estoy usando el tiempo de la mejor manera y es el tiempo más útil que verdaderamente estoy teniendo en el día, porque es lo que define el resto de nuestro día. Entonces, cuando nosotros oramos y buscamos a Dios así, con esa fe, con esa confianza, Él entonces premia esa confianza. Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, Él recompensa al que le busca. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Qué maravilloso es orar. Así que, amado hermano, yo te animo a orar, a buscar el rostro del Señor. Y amado amigo que estás oyendo, tal vez todavía no sabes orar mucho, pero cuán importante es, así con tus palabras sencillas, con sencillez de corazón. Aunque tal vez tu oración dure 1 minuto o 2, pero qué bueno es que empieces a conversar con Dios. Qué bueno es que empieces a acercarte a ese ser que te quiere abrazar, que te quiere salvar, que te quiere librar del mal y que quiere tenerte a su lado por toda la eternidad. Así como un niño que comienza de poquito a poquito a gatear, hasta que luego se va tomando de algunas paredes o de algunas cosas que encuentra en el camino y se sostiene y empieza a dar sus primeros pasos. Y cada vez y cuando que el padre le extiende las manos, ese niño upa y empieza a caminar pasito a pasito hacia ese papá que con seguridad le extiende sus manos. Así también tú y así también yo. Caminemos confiadamente y busquemos a Dios en oración. Vamos a orar en esta mañana, reconociendo que tenemos un Padre bueno, reconociendo que tenemos un Padre maravilloso, que nos ama y que se compadece de cada una de nuestras debilidades y necesidades. Soberano Dios y Padre Celestial, oh Rey de los siglos, en esta preciosa mañana mi alma te da las gracias. Reconociendo, Señor, que nos has bendecido con tu palabra preciosa, con tu palabra gloriosa. Quiero suplicarte, Señor Jesús, conforme a tu voluntad santa, que es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Quiero suplicarte, mi Señor, por la salvación de todos los que están escuchando, Señor, este mensaje y que aún no han entregado sus vidas a ti, Señor. Usted sea obrando en ellos. Usted sea convenciendo a través de su santa palabra de ese amor precioso que tiene hacia ellos, de ese perdón divino que tiene para ellos, de esa vida preciosa que les está concediendo a ellos, Señor Jesucristo. También te ruego, Padre amado, Señor, que nos enseñes cada día a orar. Que nos enseñes cada día a buscar tu rostro en oración, Señor Jesucristo. Que nos ayudes cada día, Señor Jesús, para que nuestra relación contigo crezca y se fortalezca, Padre. Mira por la vida de los que están escuchando y recibiendo estas enseñanzas. Mira por su entorno familiar, Padre mío y Señor mío.
Mira por ese entorno donde se envuelven, ese hogar, ese trabajo, esa familia, Señor Jesucristo. Que las cosas que están, Señor, siendo o queriendo ser destruidas, Señor, por el mal, por Satanás, Señor, tú seas reprendiendo ese ser maligno, Señor, y ayudando a cada uno de los que están escuchando, Señor, este mensaje. Oh, te lo pido, mi Señor Jesús, en tu nombre, reconociendo, Señor, que tú contestarás esta oración, que nos ayudarás a seguir adelante, que nos ayudarás a permanecer cada día firme en tu camino, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te damos gracias, Señor de la gloria. Bueno, en este precioso día, sí, le agradezco al Señor en gran manera porque habíamos tenido días en que no hemos traído la enseñanza, pero gracias al Señor hoy nos ha concedido, después de muchos días de múltiples ocupaciones, aún también en las cosas del templo, de la iglesia, pero ya estamos aquí perseverando. Que el Señor Jesús los bendiga grande y poderosamente. En el transcurso de esta semana estaremos también entregando la siguiente enseñanza, sí, que también tiene gran bendición para nuestras vidas. Que el Señor Jesús les bendiga en gran manera.